Muy buenos días, señor presidente, honorables diputados, diputada, doctor Andrés Mesa, gracias por la invitación. Bueno, esta es una intervención sui generis porque no hemos escuchado la exposición del proyecto de ordenanza. Conocemos únicamente el proyecto de ordenanza y la exposición de motivos. Tampoco conocemos el contrato entre Indeportes Antioquia y la Universidad de Antioquia sobre el objeto y alcances de la asesoría para elaborar un diagnóstico y posteriormente formular esta política pública. Y quiero hacer una primera observación, honorables diputados. La Corte Constitucional ha insistido que cuando se trata de derechos, como el caso del derecho al deporte y la recreación, que no solo es un derecho social, sino un derecho fundamental, las políticas públicas tienen ciertos estándares, o sea, no se construyen como las demás políticas públicas. Y por tanto, es importante ese tema, porque eso no ocurría en el año 2011. Hoy la Corte tiene cerca de 12 sentencias sobre eso, que por la razón de conexidad con derechos fundamentales como la salud y la educación, y por derechos relacionados con la población, con los niños, con las mujeres, con la población afro, con la población en condición de discapacidad, etcétera, constituye un derecho fundamental. ¿Qué significa un derecho fundamental? Y ahí comienza mi introducción. Que el Estado, a través del gobierno, le corresponde restituir y garantizar a la totalidad de la población ese derecho, de manera gradual y diferencial. Entonces, ese es un punto importante que quiero mencionar. Y quisiera solo hacer 3 observaciones, honorables diputados, sobre el proyecto de ordenanza y la exposición de motivos que aparece allí, que fue presentada a la Asamblea. Lo primero es que sería muy importante conocer la evaluación de la política anterior. La política anterior estableció el mínimo vital en los municipios del departamento de Antioquia. Ni la ordenanza ni la exposición de motivos hablan nada del mínimo vital. Tampoco hablan del gasto público social, aprobado en una reforma constitucional en agosto 18 del año 2000, que nos daría unos recursos importantes para los municipios de Antioquia. Ni la ordenanza ni la exposición de motivos se refieren al tema. Y obviamente esa política aprobada en el 2011 tenía 3 objetivos: recuperar el liderazgo deportivo de Antioquia, avanzar en los temas de inclusión mediante el deporte y la recreación y en los temas de equidad. Ustedes recordarán, y seguramente cuando nos presenten la ordenanza, pero la ordenanza no dice nada, nos contaban cómo Antioquia mediante esa ordenanza logró recuperar el liderazgo en los Juegos Deportivos Nacionales, en la dirigencia deportiva, en la descentralización en el departamento, en el reconocimiento de la discapacidad a través del deporte. Bueno, son muchos temas que habría que mencionar. Hay que advertir, y seguramente la Universidad de Antioquia nos lo contará, cómo esa ordenanza fue frustrada por el siguiente gobierno del gobernador Fajardo, que le quitó cerca del 50% de los recursos al deporte y obviamente dejó huérfanos completamente el direccionamiento de esa ordenanza, entre otros temas que seguramente nos van a comentar. Entonces creo que es muy importante mirar la evaluación que se haya hecho sobre los alcances de esa ordenanza y qué ocurrió. Lo segundo que quiero mencionar es que en estos 10 años tenemos nuevos problemas, presidente y honorables diputados. Problemas de espacio público. En la Agenda 2040, Indeportes Antioquia intervino para mostrar 2 hechos graves en el departamento de Antioquia. Cómo hemos perdido espacio público para deporte y recreación en los municipios del departamento, en todos los municipios del departamento, y cómo ha disminuido o cómo disminuyó dramáticamente la cobertura en actividad física en el departamento. Cifras de Indeportes Antioquia que podemos compartir con la Asamblea, que hacen parte de las actas de la Agenda 2040. De ninguno de estos 2 temas se habla en la ordenanza, ni en la exposición de motivos. El tema de las coberturas grave. Y hay un segundo aspecto grave en estos 10 años, y es que Antioquia, a través de los municipios, ha perdido institucionalidad. Los municipios del departamento, exceptuando quizás los del área, no tienen entes deportivos descentralizados. Esto, doctor Sergio, es un tema importante para el Urabá, porque creo que en ese excelente proyecto que tú lideras, sería importante fortalecer las capacidades institucionales de esos municipios, sobre todo para que los resultados de esos fantásticos juegos tengan sostenibilidad en el largo plazo. Hoy el departamento tiene una crisis muy grande en cuanto a la capacidad de esos institutos, sus recursos, su estructura institucional y demás. No voy a hacer referencia a eso, pero la ordenanza tampoco menciona absolutamente nada de eso. Y hay una cosa curiosa que la Corte ha insistido,
Y es que cuando hacemos una política pública, tenemos que adaptar la institución que dirige esa política pública a la política pública, ¿correcto? Porque tenemos una institución del pasado, vieja, Indeportes Antioquia, para implementar una política nueva para el futuro. Y resulta que una entidad vieja va a liderar una política para el futuro. Necesitamos reformar y adecuar esa institución al futuro para que tengan las capacidades de poderlo hacer. Bueno, no voy a hablar allí de que la ordenanza desconoce, no existe un sistema departamental del deporte en Antioquia. Lamentablemente la ordenanza no lo menciona ni lo crea, lo podría crear, que sería un tema muy interesante. Esa pérdida del liderazgo, el tema de la mujer. Ustedes saben que en los estudios que tiene el departamento de Antioquia, las primeras víctimas en el deporte han sido las mujeres, que tuvieron que, por el cuidado de su familia, de sus hijos o de sus padres o de sus hermanos, abandonar el deporte. Y esto es una crisis grande. Hay estudios en Antioquia sobre el tema de la pandemia. Los temas de salud mental tampoco se mencionan. Y quisiera terminar con esto, presidente. Hemos aprobado en el Congreso de la República un proyecto de Plan Nacional de Desarrollo. Entendemos que la ordenanza se hizo antes del Plan Nacional de Desarrollo, o sea, lo entendemos. Y quizás eso explica por qué la ordenanza no tiene nada que ver con el cambio, nada que ver con las propuestas del Gobierno Nacional en materia de política del deporte y la recreación. Y aquí quiero advertir que el Congreso no solo aprobó, el Plan Nacional de Desarrollo no es el articulado, quiero hacer claridad, son las bases del plan, donde están los propósitos y los objetivos del plan, y el Plan Plurianual de Inversiones. El articulado que aprueba el Congreso es un complemento de las actividades y de las estrategias para implementar las bases del plan. Entonces les invito a revisar muy bien este tema, artículo 341 de la Constitución Política de Colombia. Lo digo porque normalmente solo leemos el articulado y se nos olvida que el plan son lo que se llama bases del Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué propone el gobierno? El gobierno propone, como lo ha mencionado el doctor Sergio, un pacto por el deporte, es decir, que el deporte pueda llegar a aquellos municipios aislados, discriminados, sin estructuras institucionales, que les asignemos un nuevo presupuesto, pero bajo unos preceptos, 3 preceptos. Primero, lo público, que hay que fortalecer en ese sistema lo público, no en contra de lo privado, pero es que hemos privilegiado históricamente lo privado, ¿sí? El deporte de alto rendimiento, competitivo, y hemos abandonado todo lo demás. Hay que recordar que solo el 0.3% de la población participa en el deporte de alto rendimiento. Y una política orientada a garantizar un derecho tiene que ser para el 100% de la población de manera gradual y diferencial. De esto no habla la ordenanza. La ordenanza no habla en absoluto de ese tema. El gobierno propone un nuevo modelo deportivo en Colombia a partir del municipio articulado con salud y educación. En educación, el deporte como un medio de desarrollo humano, más allá de los resultados deportivos, y en salud, en el tema de fortalecer los determinantes de la salud. Quiero aclarar para el departamento de Antioquia que ese modelo es financiado por salud y educación y liderado por deporte, ¿correcto? Y quiero mencionar también para aquellos que no miran el Plan Nacional de Desarrollo, que este plan, con todo respeto que les invito a estudiar, este plan tiene medidas que reforman la estructura de los departamentos, las competencias de los departamentos, modifica leyes, crea nuevos mecanismos de participación de largo plazo. O sea que no estamos hablando solo de un plan para 4 años. Y en ese sentido creo que es muy importante que la ordenanza o la política pública que formule el departamento de Antioquia esté articulado a esa nueva política pública que ya está expedida en una especie de documento COMPES, o sea, no solo lo que está en el plan, a través de 4 estrategias: Plan Nacional de Desarrollo, Política Pública Nacional, rediseño del Ministerio del Deporte y reforma de la Ley 181. Entonces creo que son temas, honorables diputados, que hay que revisar, porque esta ordenanza todo indica que no solo se hizo sin reconocer el diagnóstico, sino se hizo antes de una nueva apuesta de cambio que tiene el país para las próximas décadas. Muchísimas gracias.